está nervioso. Cualquiera lo estaría. Un paso en falso y todo habrá sido en vano. Lo lleva bajo el brazo escondido en un pedazo de tela. Simula ser parte de su ropa. Ya está un poco más cerca. El sudor le corre por la frente, pero ha conseguido caminar naturalmente, como si no estuviera intentando contrabandear nada. Piensa en lo poético que suena la frase contrabando de ideas. Y es que lo que está intentando sacar de esa cárcel es un manuscrito que lleva tiempo redactando. Este hombre se llama Savarkar y es el autor de Essentials of Hindutva, un libro que luego será renombrado como Hindutva, ¿quién es un hindú? En ese libro ha procurado mezclar la religión con la política de India. En él se refleja el pensamiento de un nacionalismo hindú que gira en torno a la identidad, la cultura y la etnia. En él, allá por 1923, Savarkar establecerá las bases del supremacismo hindú. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los Bolsonaros o los Milei en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos las bases del supremacismo hindú. This episode is brought to you by CBS. DMV is a brand new workplace comedy turning misery into magic and chaos into comedy. Starring Harriet Dyer and Tim Meadows, DMV is here to serve you laughs. Watch Mondays at 8:30, 7:30 Central on CBS and streaming on Paramount+. Cien años pasaron de la publicación del libro de Savarkar, ese en el que buscaba definir la hinduidad, que sería con gran esfuerzo y con mucha buena voluntad la traducción de Hindutva. Y ese ejercicio intelectual tenía motivos que iban más allá de las cuestiones filosóficas. La intención era claramente política. Pero hay que explicar el contexto, digamos, qué es lo que él postula y lo que termina resultando, porque en definitiva él empieza obviamente a construir toda una corriente de pensamiento que después siguieron otros, ¿no? A ver, el objetivo último de la hindutva es efectivamente convertir a India en una nación hindú monolítica. ¿Qué significa esto? Y para mí esto es fundamental entenderlo, y es que existe una congruencia entre las fronteras territoriales y las fronteras culturales y religiosas. Esto es fundamental. Esta es la idea del hindú. Escuchaste a Sabrina Olivera. Ella es la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y ella es la que nos guiará durante todo este episodio. Y la necesitamos porque este no es un viaje sencillo. No se trata solo de entender lo que había escrito Savarkar, sino de comprender un desarrollo histórico y político que afecta la vida de millones de personas. Pero para ordenarnos, empecemos por el principio. ¿Qué es la hindutva? Bien, bueno, la hindutva involucra una ideología política que entiende a India, pero a India como la Gran India. Y la Gran India incluiría no solamente ese país, sino Bangladesh y Pakistán, pero también a Sri Lanka, a Nepal, a Bután y Myanmar. Entonces, la Gran India sería una nación hindú, es decir, que sigue los lineamientos de la religión hindú,
y que define a la cultura india con los valores culturales hindúes. Disculpen que interrumpa, Olivera, pero tenemos que destacar esta cuestión. Si bien la religión juega un rol fundamental en la definición de identidad, no es lo mismo decir religión que hindutva. Bueno, pero mejor la dejamos a nuestra experta, que lo explica mucho mejor que yo. Ahora bien, entonces, ¿por qué es que existe esta distinción con el hinduismo? Porque el hinduismo efectivamente tiene que ver con el nombre que se le ha dado a una religión que consideran que es una religión antigua y duradera en el subcontinente indio, es decir, es la religión más antigua, mientras que la hindutva es esta ideología política que se viene construyendo y que se haya representada, vamos a decir, por la derecha hindú. Es decir, la palabra hindutva fue acuñada para referirse al hinduismo, no como religión, pero como una cultura. ¿Bien? Entonces, el hinduismo efectivamente tiene que ver con la religión, pero la hindutva tiene que ver con los valores culturales. Me vine a los archivos del British Film Institute. Y es que luego de esas primeras ideas que nos dio Sabrina Olivera sobre la hindutva, la Gran India y demás, pensé que sería útil ver algo de aquella India bajo el yugo británico. Y no sé por qué hablo en voz baja, porque todas estas películas no tienen sonido. Y encima estoy solo en la sala. Pero hablemos de estas filmaciones. Resulta chocante ver a los oficiales británicos impecables en sus uniformes inmaculados pasando revista de las tropas de indios formados en interminables hileras frente a algún palacio. El contraste con aquella ostentación son las imágenes de la pobreza de miles de personas siendo testigos de la ocupación colonial. Creo que lo que nos cuenta Olivera serviría bastante bien de voz en off para darle sentido a estas imágenes que estoy mirando, especialmente en relación a esa definición de la hindutva que nos brindaba hace un momento. Es una ideología que tuvo origen a fines del siglo XIX en razón del surgimiento de grupos hinduistas muy preocupados por el ascenso de grupos del cristianismo y del islam en el subcontinente indio, ¿no? O sea, India es una sociedad con un sincretismo muy interesante. Durante muchos años estuvieron los mogoles, también después con la corona británica vino el cristianismo. Entonces, de esta forma, los movimientos reformistas hindúes identificaron en ambas religiones, o sea, tanto en el cristianismo como en el islam, a una otredad peligrosa. La otredad peligrosa. Continuando entonces con la idea anterior, vemos nuevamente a la religión jugando un rol clave. O mejor dicho, en este caso, a las otras religiones jugando un rol clave. En este caso, como cualidad propia de una amenaza. La pregunta es, ¿qué tipo de amenaza? ¿El peligro en qué consiste? En que esta hinduidad o indianidad que se creía pura en algún momento, porque es decir, ¿quién es hindú? ¿Quién es, para abarcar, ¿quién es hindú? Bueno, el que está dentro del subcontinente indio. Entonces, cuando empiezan estas influencias extranjeras a operar dentro del subcontinente indio, esta indianidad empieza a verse afectada, empieza a verse transformada, ¿no? Entonces, esta versión hindutva que él planteaba de la historia india implica que entonces los hindúes habían estado oprimidos. Para la hindutva, o para esta corriente, todo el tiempo en que los indios estuvieron bajo la dominación islámica y cristiana, que fue entre el año 1200 y 1947, los hindúes se encontraron bajo regímenes que fueron hostiles hacia ellos, considerando que fue un periodo oscuro de la historia. La dimensión histórica no es menor en el desarrollo de este concepto, pero me gustaría detener por un momento este relato más bien cronológico. Hagamos un corte transversal. Tal vez Olivera pueda profundizar aún más en aquella pregunta que se hace el libro de Savarkar, y toda esa corriente ideológica naturalmente. ¿Qué es ser un hindú? Bueno, de acuerdo con lo que Savarkar planteaba, igualmente Savarkar no es la primera persona que empieza a hablar de hindutva. Ya había un escritor anterior, pero Savarkar empieza a profundizar en estas ideas.
y en función de lo que él manifestaba, ¿no?, en su libro, ¿no?, Hindutva, ¿quién es hindú? Para él los hindúes son los habitantes originarios de la tierra, o sea, del subcontinente indio, donde se ha desarrollado una gran civilización en el pasado. Y hay 3 elementos muy importantes que tienen que estar presentes cuando se considera quién es hindú. Uno es la nación común, otro es la raza común y el tercero, la cultura común. This is an ad. I hate ads! An ad for crisp, refreshing Angry Orchard hard cider. That is refreshing. An ad that interrupted your podcast. I hate being interrupted! To remind you to stop being angry at me and crack open an Angry Orchard. That's a good idea. Don't get angry! Get Orchard. Angry Orchard Cider Company, LLC. AngryOrchard.com. Please drink responsibly. Angry Orchard is a hard cider with other natural flavors. August the 15th, 1947, Independence Day for India. In London, the flag Sigo acá en el archivo. Yo llegué a la parte de la independencia de India. Se acabó la ocupación y ahora sí, se inicia un proceso de paz y tranquilidad. En el partido del Congreso, la fuerza política de Mahatma Gandhi, que toma la rienda del país, adoptan entonces un sistema secular. Así se garantiza que las religiones estén en pie de igualdad y con ello se terminan los conflictos, ¿no? Y no, por una sencilla razón. Tal vez no todos estén convencidos de que las religiones deban estar en pie de igualdad. Esto efectivamente a quienes defendían la hindutva, los principios de la hindutva, bueno, vamos a decir la indianidad, no estaban de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que India es un país mayoritariamente hindú. Entonces, entiendo igualmente que esto ha sido incluso la raíz que luego da origen a la partición de India en dos, o sea, cuando se separan India y Pakistán en función de la independencia de la corona británica, y tiene que ver con esto, ¿no? Como, bueno, ¿de qué modo van a estar representados los musulmanes en un país mayoritariamente hindú, teniendo en cuenta este tipo de preceptos que se venían trabajando? Y en efecto, quienes defienden la hindutva han formado grupos. Esos grupos eran más paramilitares, vamos a decir, la RSS es uno de ellos, y luego empiezan a tener muchísimo vínculo con la política y sobre todo con el partido que actualmente está en el poder, que es el Bharatiya Janata Party. Podríamos decir, es como el partido del hombre común o el partido del ciudadano común, más o menos esa sería la traducción. Y efectivamente ingresan en la agenda política. Ya vamos a llegar al partido que está hoy en el poder en India, el que lidera Narendra Modi. Pero me pregunto, antes de eso, ¿cuáles son entonces las consecuencias concretas de implementar el secularismo? Imagino el diálogo, el intercambio de argumentos para llegar a consensos constructivos. Ya no es entonces el dominio británico el enemigo, sino que es toda esta humillación que provino de los cristianos y de los musulmanes y de las ideas del secularismo. En efecto, digamos, para que tengamos, de manera muy gráfica, cómo penetra estas ideas en algunos hindúes más radicales, tiene que ver con la muerte de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lo matan un año después de la independencia de India, y cuando esto se produce, quien efectivamente comete el homicidio era una persona que seguía estas ideas bastante más conservadoras y que tenían que ver con una derecha hindú y que tenían que ver también con la postura de Gandhi manifestada expresamente y públicamente de, en algún punto, la violencia que habían ejercido los musulmanes, hacer, digamos, caso omiso y tender a una relación y una convivencia pacífica entre ambas religiones. Entonces los sectores hindúes más conservadores y más apegados a esta idea de la hindutva, diciendo por qué tenemos que tolerar ciertos hechos de violencia estando en nuestro propio país. Y ahí es que se produce todo este movimiento donde finalmente matan a Gandhi
Y en efecto, digamos, hay organizaciones que apoyan a la Hindutva. Una de esas es la que mencioné anteriormente, ¿no? La RSS, que es Rashtriya Swayamsek Sangh, bastante complejo de mencionar, que en sus inicios aparecía como un grupo cultural, digamos, por eso hablo de un cambio de narrativa, ¿no? Porque al principio era un grupo cultural, no era un grupo político. Su idea, la idea del RSS, era fortalecer a la sociedad hindú. 48 hours before, when the body of Mahatma Gandhi was placed on the roof of Birla House, in full view of the thousands who had traveled all night to pay him their last tribute. Se me pasó volando el tiempo en este archivo. La cantidad de material es enorme. Me quedé pensando en eso que mencionó Sabrina Olivera casi al pasar. Dijo que las fuerzas políticas que representan este pensamiento de la Hindutva están en el poder. ¿Te imaginas lo que esto significa? जो नोटिफाई हो गया उसके संबंध में भी कुछ न कुछ कोशिशें हो रही है CAA लाने. Te presento a Narendra Modi, el primer ministro de India. Ahora mismo está hablando en el Congreso de su país. O mejor dicho, está defendiendo una ley que le otorga facilidades para conseguir la ciudadanía india a ciertos inmigrantes. Te preguntarás, ¿a cuáles en particular? Bueno, aquellos inmigrantes que vinieron antes de 2015 de países como Afganistán, Pakistán o Bangladesh, y cuya religión es la hindú, la budista, sikh, jainista, parsi o cristiana. Punto. Ninguna más. ¿Cómo? ¿Que si la musulmana está en la lista? No, esa no está en la lista. Y el primer ministro actual, Narendra Modi, pertenece a este Bharatiya Janata Party. En sus épocas de juventud conformaba la RSS y fue adquiriendo cada vez más escaños en las distintas elecciones, digamos, cuando el Partido del Congreso estaba en el poder y sobre todo me refiero a figuras muy fuertes como Jawaharlal Nehru, su hija Indira Gandhi, vamos, eran figuras muy fuertes del Partido del Congreso. Y uno podía entender que había detractores y que siempre había una oposición, pero estos principios de Hindutva y los grupos que se han acercado al escenario político empiezan a conformar las coaliciones de gobierno nacionales, y ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de gente que efectivamente tiene decisión a partir de 1998, ¿no? Entonces, desde el 98 en adelante, efectivamente el Bharatiya Janata Party ha empezado a tener muchísima presencia en el escenario político, y te diría más, para quienes critican la Hindutva, que por supuesto son muchísimos, la Hindutva y Modi son la cara más agresiva del nacionalismo hindú, y de hecho desde que el BJP se encuentra en el poder, o sea, es decir, desde el 2014 en adelante, pues Narendra Modi está desde 2014, el discurso de la Hindutva adquirió prominencia en la escena política india. Tal es así que, a ver, no se menciona la palabra Hindutva, pero sí cuando Modi hace campaña en el 2014, había fichas en la calle que decía: soy nacionalista, soy hindú. Si tenemos en cuenta que aproximadamente el 15% de los indios son musulmanes, para Modi, unos 210 millones de indios se estarían quedando afuera de su proyecto de país. A mí me parece sumamente interesante entender la deriva de la Hindutva, pero para entender qué es lo que está pasando ahora en India, ¿no? Modi, someramente, ¿no? Modi llega al poder en el año 2014 y él llega al poder en el 2014, pero llega gracias a distintos acuerdos y coaliciones que conforma con otros partidos políticos, con otras alianzas, digamos, y ahí él obtiene la mayoría y lo proclaman primer ministro. Efectivamente a él le fue tan bien en esos 5 años que en el 2019 no necesitó ninguna alianza. Él adquiere la mayoría propia
Y por supuesto tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento. Ni bien eso ocurre, uno entendía que todas las modificaciones, las políticas públicas, las reformas que él quisiera instrumentar, las iba a poder hacer lisa y llanamente porque tiene la mayoría para hacerlo. A partir del 2019 empiezan efectivamente a verse distintas situaciones o distintas políticas públicas o distintas decisiones, diría yo, decisiones públicas que tenían por objetivo realmente afectar a los musulmanes. Gracias a Sabrina Olivera, que es doctoranda en la Universidad del Salvador y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, pudimos conocer las claves fundamentales del Indupa. Una ideología política que no solo anhela la idea de la Gran India en términos territoriales, sino que intenta establecer la existencia de un supuesto supremacismo hindú. Sí, porque en realidad lo que pretende la Hindutva es evitar la intervención foránea, es decir, la alteración de la pureza. Eso. O sea, que se altere la pureza. Por eso la idea es que coincidan las fronteras territoriales con las fronteras culturales y las religiosas. O sea, una India en donde haya hindúes. Esa es la idea. Esa es la idea. Y efectivamente, digo, hay una supremacía porque indio es el que nació acá adentro y es el que forma parte de la gran civilización india que se construyó, que supo en algún momento y que además fuimos humillados durante más de 7 siglos por los musulmanes, por los cristianos. Ahora intentan introducir una idea de la India secular. Digamos, efectivamente en estos elementos se ve la supremacía. Soy Franco de Ledone y esto fue Genealogía del Pensamiento Político de las Nuevas Derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.